pulsos, ¿no? Como habíamos visto un poquito en la clase pasada, ¿no? Recordando un poquito, hay ciertos elementos que pueden funcionar como pequeños imanes, pequeños dipolos, como puede ser en este caso el hidrógeno, que es lo que más utilizamos normalmente en la resonancia magnética, en donde les vamos a aplicar un pulso de radiofrecuencia. Bueno, antes del pulso de radiofrecuencia, se van a alinear al campo magnético, van a girar sobre su propio eje, y en algún momento yo les voy a poder poner un pulso de radiofrecuencia donde ellos van a captar energía. En algún momento les voy a quitar este pulso de radiofrecuencia, me van a liberar energía y me van a dar una señal, ¿no? Después yo voy a codificar esta señal, pues, es decir, voy a saber de dónde viene espacialmente, de dónde viene la señal, la voy a almacenar y la voy a digitalizar en un espacio que se llama el espacio K, la voy a decodificar y voy a generar la imagen de resonancia magnética. ¿Okay? Entonces, todo proviene de lo que yo puedo hacer al meter los protones de hidrógeno dentro de un campo magnético. ¿Qué es el espacio K? El espacio K es obtener cierta información y llenar a través de una función matemática que es la transformada inversa de Fourier, para yo detectar intensidades de señal ubicadas espacialmente sobre algún punto en particular y yo poderlo poner sobre un eje digital. Dependiendo de la intensidad de señal, va a ser la intensidad que yo le voy a dar o la manera como yo voy a decodificar la señal. Voy a ver cómo yo pongo esa intensidad de señal sobre una imagen. ¿Qué es esto del llenado del espacio K? Bueno, es tratar de llenar sobre la fase y la frecuencia toda la información que yo pueda recolectar de los protones de hidrógeno y ponerlos sobre la imagen. Idealmente yo debería de esperar el tiempo suficiente para llenar todo el espacio K y yo tenga la mejor definición de la imagen. Es decir, yo obtengo una señal en algún punto y la codifico y la pongo sobre la imagen. Pero hay técnicas de imagen que me van a ayudar a no realmente llenar todo el espacio K. ¿Por qué? Por razones de tiempo. Si yo trato de llenar más el espacio, o entre más yo llene el espacio K, más va a ser el proceso en tiempo de que yo pueda generar la imagen. Bueno, hay 4 llenados básicos del espacio K: lineal, céntrico, un reverso céntrico y el espiral. Es decir, yo voy llenando tal vez una parte del espacio K de alguna manera, pues lineal, céntrico, una espiral, y alguna otra parte yo ya no la lleno, es decir, el mismo proceso de digitalización o de decodificación de la señal me va a ir, no quiero decir la palabra adivinando porque no es como tal, sino va tratando de, por medio de probabilidad, me va llenando el espacio K de los puntos que me hacen falta. De cierta manera adivina, pero no, adivina con cierta metodología para que yo no me tarde el tiempo suficiente, o no me tarde tanto tiempo en generar una imagen. Por ejemplo, ¿no? el más famoso para imágenes más rápidas es este llenado del espacio K que se llama en espiral, ¿no? Se llena una parte, digamos, de los cuatro cuadrantes, pero no estoy llenando todos los puntos, o hay ciertos espacios que no los estoy llenando, pero yo ya recorrí al menos, por ejemplo, todo el espacio K. Son procesos que me van a ayudar a hacer la decodificación, a hacer la integración de la información de la señal analógica a la señal digital, y yo lleno este espacio K de la mejor manera que no sea tan lento. El espiral es una sola adquisición que se llena todo el espacio K. Tiene poca resolución espacial, es decir, poca calidad,
pero una alta sensibilidad. Por ejemplo, normalmente las imágenes de mayor, o las imágenes más rápidas, como puede ser la difusión, bueno, principalmente la imagen básica de difusión, pues son a través de estos tipos de llenados. También es importante saber que la generación de estas imágenes son parte del proceso de adquisición de la imagen. Entonces también para procesos fisiológicos rápidos, porque tienen un proceso rápido dentro del cerebro, pues no hay otra manera más que imágenes rápidas que me puedan detectar ciertos procesos fisiológicos. Bueno, conociendo el proceso básico, ¿qué yo puedo hacer con los protones? Ahora vamos a conocer lo que son las secuencias de pulsos. ¿Qué son las secuencias de pulsos? Pues es como la receta, ¿no? No es que yo esté excitando todo el tiempo los protones, no es que yo esté leyendo información todo el tiempo los protones, sino que yo tengo que tener un orden, es decir, cuando a mí me es conveniente hacer la excitación de los protones, por cuánto tiempo, cuándo me conviene hacer la lectura de la información de lo que me está dando el protón. Entonces, sí, se hace a través de las secuencias de pulsos. Entonces, son ciertos eventos en los cuales yo voy a plantear un momento determinado para yo hacer la excitación del protón, algún tiempo adecuado para hacer o para dejarlo que se mueva cierto ángulo y algún momento que yo tengo que recolectar la información. Entonces, normalmente en un libro de física de resonancia magnética vienen algunas formas de una secuencia de pulsos así. No es otra cosa más que poner un pulso de radiofrecuencia en algún momento, el cual va a indicar cuántos grados quiero que se mueva el protón de hidrógeno, en algún momento hacer una lectura o cambiarle los gradientes, sea en codificación de la frecuencia, en codificación de la fase, cuando hace la lectura, ¿no?, de la señal, es decir que ya hay una generación de el fit, recuerden que vimos que era lo del fit. Entonces, así, en una forma de diagrama, es como se va poniendo las secuencias de pulsos. Normalmente, o también en algunos gráficos ponen como estos nosotros llamamos como trenes de pulsos, donde es más como un rectangulito y significa que yo voy en ese momento a aplicar un pulso de radiofrecuencia. Puede ser que a lo mejor la secuencia necesite un pulso de 90 grados, después de un tiempo determinado puede que lleve otro pulso, a lo mejor de 180 grados, etc. Entonces, los pulsos iniciales de las secuencias de pulsos. En algún momento yo voy a hacer la lectura de la información que me están generando. Pongo un pulso, lo quito, pongo el otro pulso, lo quito, y después de un tiempo yo voy a decidir cuándo hacer la lectura del eco o de la información que me están liberando los protones. Eso es lo que lo voy a llamar normalmente el tiempo de eco. Idealmente sería bueno que solo excitaran tal vez una vez el protón, no sé, 90 y luego 180 grados, y con una sola secuencia me diera información, pero no es tan así, sino que yo tengo que repetir algunas veces este grupito de pulsos, y entonces cada vez que yo empiezo de nuevo mi secuencia de los pulsos de cuándo leer la información, es lo que nosotros llamamos el tiempo de repetición. Es decir, cada cuando yo estoy repitiendo el mismo proceso para obtener más información o generar una mayor información de los protones de hidrógeno. ¿Qué está pasando con los pulsos de radiofrecuencia? Bueno, yo mando un pulso de radiofrecuencia y lo que les decía, tenemos una magnetización neta sobre el eje de las zetas, simplemente porque los protones de hidrógeno están alineados al campo magnético, es decir, solo porque están adentro del campo magnético. Mandamos el pulso de radiofrecuencia. Esto se muy bien, pero bueno,
hacer esto es mover mi magnetización neta sobre el eje XY. Los pulsos de radiofrecuencia pueden variar, no necesariamente son 90 o 180 grados, depende de la secuencia de pulsos, depende cómo la hayan diseñado, y la idea es esa, ¿no? Cambiar la orientación de los protones de hidrógeno hacia un ángulo determinado que capten energía y en algún momento me liberen energía. Y la secuencia se puede repetir varias veces dependiendo de la resolución que yo quiera en la imagen. Es decir, cada cuánto tiempo voy a tener ese pulso de excitación a través del tiempo de repetición. Entonces, la idea es que podemos separar dentro de la secuencia de pulsos la preparación de los espines, que es a través del pulso de radiofrecuencia, o en algún otro tipo de secuencia que vamos a ver un poquito más adelante, a través de los gradientes de campo magnético. Ver la producción de la señal, cuándo es necesaria que yo pueda recolectar la señal, cuando yo creo que ya tengo información necesaria o suficiente de los protones, y entonces codificar la señal. La idea de las secuencias de pulso es que yo tenga una imagen en la cual yo pueda tener un buen contraste entre los diferentes tejidos del cerebro. A veces yo puedo tener una muy buena calidad de imagen, pero no hay diferenciación de los tejidos, eso no me sirve. Debe ser una buena diferenciación de tejidos, todo en resonancia magnética todo es calidad contra tiempo. Y también hay cierto ruido de fondo que yo estoy obteniendo también cuando hago la lectura de los protones. No es que yo haga un filtro y diga, tú eres protón, dame información, tú no eres protón, no me des información, sino que yo al final recolecto toda la información que yo pueda captar, o que la antena de radiofrecuencia puede captar, pero también el ruido. Entonces la idea es que sea la mayor cantidad de señal, la menor cantidad de ruido, y tengamos una imagen de la mejor calidad. Esa es la idea de las secuencias de pulsos, tratar de que haya una buena relación señal a ruido de la imagen, y que tenga un buen contraste de los diferentes tejidos del cerebro, tomando en cuenta la relación calidad contra tiempo. Pues ahora la calidad no depende de la fidelidad o si no esté granulosa la imagen, sino depende de cuánto ruido hay, cuánta señal hay y cuánta diferenciación de tejidos tengo. Yo he visto, y es normal o típico, que a veces tenemos unas imágenes muy claritas que no tienen tanto ruido, tienen mucha señal, pero no tienen diferenciación de tejidos. Entonces se ve lo que les llaman como una imagen muy plana, ¿no? Demasiado plana, muy bonita la imagen, pero no hay diferenciación de tejidos. Bueno, para todo esto tenemos que tener en cuenta los pulsos de radiofrecuencia. Si yo voy a hacer una codificación espacial en 2D, en 2 dimensiones o 3 dimensiones, cómo yo voy a determinar el llenado del espacio K y cuándo voy a hacer la lectura de la señal. Entonces, pulso de radiofrecuencia, en algún momento voy a hacer la codificación espacial de donde proviene la señal, ya sea en 2D o 3D, y en algún momento yo sé que voy a tener una señal y la voy a hacer la lectura de esta señal. Yo puedo modificar el contraste de la señal también, puedo acelerar las secuencias, es decir, que sean un poco más rápidas. Eso puede ser por el llenado parcial, por ejemplo, del espacio K. Lo que vimos también las clases pasadas, la adquisición en paralelo, ¿no? Que es la adquisición que puede hacer cada elemento de las antenas. Entonces ya no me espero a que una sola antena me genere toda la señal, sino por ciertos elementos de la antena. Entonces eso es una adquisición más rápida, y bueno, tratar de reducir los artefactos. Ahora, dentro de las secuencias
qué elementos primordiales yo voy a tener. Hay más elementos, pero son como los elementos básicos. Tiempo de repetición, tiempo eco, el flip angle, el ángulo de viraje, en algunas secuencias el tiempo de inversión, el número de adquisiciones, la matriz, el campo de visión, el grosor de corte, la separación entre los cortes, la codificación de fase y el ancho de banda. Como habíamos visto, el tiempo de repetición es el tiempo que yo voy a necesitar para volver a repetir toda mi secuencia de pulsos. Si la secuencia está diseñada para que tenga 90, 180 grados y pues esperar el tiempo eco, yo voy a repetir todo este proceso, es lo que yo llamo el tiempo de repetición. ¿Por qué se tiene que determinar este tiempo de repetición? Porque la idea es que cuando yo vea que hay una diferenciación en el tiempo de la información que me puede dar la grasa, la sustancia gris o líquido cefalorraquídeo, a mí me interesa que haya una buena diferenciación de tejidos. Entonces, realmente estos tiempos de repetición están relacionados con la información o el tiempo necesario para que los diferentes componentes del cerebro me den una diferenciación de tejidos. Por ejemplo, si variamos el tiempo de repetición más hacia la derecha, vamos a tener menos contraste en la imagen. Si ustedes se fijan, la relación entre la señal de la grasa, la sustancia gris y el líquido cefalorraquídeo es menos. Puede ser más contraste en densidad de protones, sí va a haber más señal y también se incrementa el tiempo de desarrollo. Entonces, en un ejemplo muy sencillo, nosotros en una sola imagen solamente movemos el tiempo de repetición de 500 a 1000 y hay una mejor, bueno, no se ve tanto en la imagen, pero bueno, hay una mejor diferenciación de tejidos porque ya estamos en un tiempo no tan corto, sino estamos como en un tiempo más óptimo a esta separación de intensidades de señal. El tiempo eco es el tiempo necesario para donde yo voy a hacer la lectura de la información. Igualmente, lo que yo quiero ver es cuando hay este decaimiento de la señal, donde hay una diferenciación de la grasa, sustancia gris y el líquido cefalorraquídeo. Si yo veo y incremento el tiempo eco, voy a tener un intercambio de la sustancia gris con el líquido cefalorraquídeo de intensidad de señal. Va más alineado hacia T2 y bueno, este posible intercambio del contraste. Entonces, si nosotros tenemos una imagen, ya no movemos el tiempo de repetición, sino movemos el tiempo eco, vemos la diferenciación. El ángulo de viraje es el ángulo que yo le voy a poner a la secuencia o a algún tipo de secuencia para que me mueva los protones a unos grados determinados. Cuando nosotros hacemos que el pulso sea más hacia 90 grados, que es los grados recorridos de Z a XY, los 90 grados, ahí vamos a tener una mayor intensidad de señal. Si tenemos una mayor intensidad de señal o tenemos un ángulo más pegado a 90 grados, pues se nos va incrementando el tiempo de repetición. Entonces, tenemos una misma imagen con un tiempo de repetición establecido, un tiempo eco el mismo, y variamos simplemente el ángulo de viraje, vemos la intensidad de señal que podemos obtener. El tiempo de inversión en algunas secuencias, ¿se acuerdan que podríamos tener a lo mejor un pulso 90 o a lo mejor un pulso 180 grados? Aquí después de un tiempo se mete un pulso de inversión. Esto quiere decir que yo le voy a meter un pulso para que la señal o la máxima señal que yo tenga aquí o alguna de las señales que yo tenga aquí se revierta o se suprima o se cancele gracias a este nuevo pulso que se está integrando aquí. Entonces, por ejemplo, dependiendo del tiempo de inversión, yo puedo saturar cierta información. Principalmente lo que se satura es agua o grasa. El número de adquisiciones, aquí lo que vamos a hacer es digitalmente hacer un promedio de toda la información que estamos obteniendo.
Si nosotros incrementamos el número de adquisiciones, es decir, ponderamos mucho más la imagen, pues tenemos una señal mucho mejor, tenemos poco ruido, pero se va incrementando el número el tiempo de adquisición. Normalmente se incrementa de 2 a la n. La matriz, el tamaño de la matriz, siempre imagínense que es como si van a tomar una fotografía normal. Bueno, los que somos más viejitos, dentro de las fotografías, por ejemplo, que tomaban con los celulares, pues las matrices eran más pequeñitas, ¿no? O sea, o digamos, estos cuadritos eran más grandes y entonces la resolución no es tan buena. Cuando se tiene una matriz más grande, quiere decir que nosotros el mismo espacio lo vamos a cuadricular y vamos a tener espacios más pequeñitos. Entonces quiere decir que yo voy a estar más seguro de toda la información que va cayendo sobre cada cuadrito. Cuando tengo un cuadro más grande, pues puede ser que no toda la señal sea la más fiel posible y puede ser que yo tenga una imagen de baja resolución. Entonces, cuando incrementamos la matriz, incrementamos la resolución espacial, pero también incrementamos pues, el tiempo de salida. Ahora, la matriz está muy relacionada con el campo de vista, es decir, mi campo de vista va a estar determinado por un cuadrado de ciertas dimensiones. Entonces, dependiendo de la matriz, yo voy a dividir mi cuadrado. No significa lo mismo, no es lo mismo tener un cuadrado de 10 por 10 con una matriz de 256 que un cuadrado de 25 por 25 con la misma matriz, es decir, el espacio va siendo más grande. Entonces, hay que tomar en cuenta que tenemos que balancear entre el campo de visión y el tamaño de la matriz. Entonces, cuando incrementamos el campo de visión, pues incrementamos la señal, tenemos menos resolución espacial y incrementa el área de visión. El espesor de la rebanada también es muy importante. Normalmente se cree que la resonancia magnética puede sacar imágenes de muy bajo o grosor muy pequeñito. Eso es cierto. Pero físicamente, ¿ustedes qué piensan cuando sacamos una imagen de un grosor muy delgadito? En comparación, si sacamos una imagen con un grosor mucho más grande. Físicamente, ¿qué estará pasando? Pues, ajá, aquí en realidad lo que estamos sacando información de menos protones, ¿no? Porque estamos haciendo un corte más delgado, excitando una parte, menos excitación de protones, entonces la contribución es menos. Si nosotros hacemos un corte más grueso, pues entonces hay mayor información porque tenemos más protones que nos están contribuyendo. Eso dentro de la teoría de la física, pero en realidad ustedes, ¿qué pasaría si les hacemos unos cortes de 10 milímetros en el cerebro? ¿No? Pues no sirven de mucho, ¿no? Porque se pueden ir lesiones muy fácilmente. Entonces, sí podemos hacer imágenes muy delgadas, sí las podemos hacer, pero necesitamos fijarnos en el tamaño del campo de visión, el número de adquisiciones, el tamaño de la matriz, ¿no? Y con eso vamos compensando la poca información que yo obtengo de un grosor más pequeño. Entonces, si incrementamos el grosor, pues incrementamos la señal, tenemos menos resolución espacial y más cobertura del objeto, pero pues, perdemos que probablemente se nos vayan algunas lesiones. La codificación en fase o frecuencia es ver cómo yo obtengo la señal y cómo yo la voy codificando dentro del espacio K, ¿no? Cómo yo voy codificando en la frecuencia. Y la idea es que yo no tenga estos artefactos que normalmente, por ejemplo, en cráneo también se ven, pero se ven más como en tórax, ¿no? Sobre empalmamiento de la frecuencia, es decir, que yo veo una señal por aquí que no es real. O codificación en la dirección de fase.
algunas veces hay elementos que yo no voy a poder quitar, como son los movimientos peristálticos, por ejemplo. Entonces yo tengo que hacer una codificación donde estos movimientos tal vez se vean como un poco de ruido sobre la imagen, pero no sobre sobre el foco de la imagen, pero no realmente sobre la estructura que yo estoy escaneando, y que no me metan ruido sobre la imagen. El ancho de banda es ver qué tanto yo voy a fraccionar la señal que yo estoy obteniendo. Es decir, como lo veíamos anteriormente en las clases pasadas, si yo tengo una señal muy como una curvita, si yo tengo más puntos sobre la curva, mi curva va a ser más ideal o más fiel a la información. Si yo tengo menos puntos, pues esa curva puede diferir porque a lo mejor se va a hacer más triangular y no es tan triangular, etc. Justamente es lo mismo con el ancho de banda. En cuanto más puntos yo tenga sobre la señal, yo voy a obtener una mejor resolución. También incluye que si tengo más información, voy a tardar más, voy a tener un proceso digital más tardado, etc. Entonces, sabiendo que esos elementos son los que participan en las secuencias de pulsos, vamos a ver que hay dos secuencias básicas de pulsos, ¿no? Ya alguien se sentó y se puso a decir, bueno, ahora sí vamos a poner orden dentro del proceso de adquisición. Entonces, dentro de las dos familias, o las dos principales familias, es la espineco y la ecogradiente. Todas las demás secuencias tienen alguna variación que a alguien se le ocurrió, o poner un pulso de más, o poner muchos pulsos de más, o codificar de una manera diferente, etcétera, etcétera. Pero son basados sobre estas dos secuencias. Entonces, la primera es la secuencia espineco. La secuencia espineco es la secuencia lenta, la secuencia que le permite al protón desfasarse dos veces, es decir, en un tiempo cero tiene un pulso de 90 grados. Después de un desfasamiento del tiempo eco sobre 2, tiene otro pulso de 180 grados, lo que permite, digamos, excitar al protón, mientras quiere regresar, volverle a poner otro pulso de 180, entonces mandarlo todavía más abajo, es decir, como que estirarlo, que tenga mucha información y liberarlo para que trate de regresar. Eso me hace una secuencia lenta, pero me hace una secuencia de máxima o de mayor acumulación de energía del protón y mayor liberación de energía del protón. Bueno, así trabaja, ¿no? Pulso 90, después un pulso de 180 grados y después hago la lectura. Esa es como la forma básica del funcionamiento de la secuencia espineco. Gracias a este proceso de los dos pulsos, pues es una secuencia lenta, es una secuencia que gracias a esa lentitud pues va a hacer que el protón libere demasiada energía, lo que se considera una buena señal, por lo cual es una secuencia totalmente estructural. Todas las secuencias estructurales están basadas en espineco. La otra secuencia. Perdón, sí. Cuando decimos que se desfasa, ¿es que nunca regresa a reposo? Nunca regresa a reposo. Le mandas un pulso, empieza a mover a 90 grados, trata de regresar y luego antes de que regrese hasta su punto inicial le mandas otro pulso, pero ahora hasta de 180 grados. Entonces, acumuló energía, empieza a liberar un poco de energía y luego le vuelves a dar otro pulso para que llegue como a 180 grados y todo ese acúmulo de energía hasta que regresa, es la energía liberada. Bueno, y la otra secuencia es la gradiente eco. La gradiente eco es la secuencia que llamamos dinámicas o funcionales. Gracias al funcionamiento de esta secuencia, que es mucho más rápido, es totalmente contraria a la espineco. La espineco es la anatómica, la bonita, la que nos da diferenciación de tejidos, pero para procesos rápidos no me sirve.
¿no? Si ustedes se ponen a pensar en un proceso fisiológico, como por ejemplo el paso del medio contraste, si yo tengo una secuencia lenta, nunca lo voy a ver. O sea, nunca, como es tan rápido ese proceso, entre comillas, es tan rápido ese proceso del flujo sanguíneo que entra, atraviesa la barrera hematocefálica, pues con una secuencia lenta no lo veo. Entonces, normalmente todas las secuencias dinámicas o para algún proceso fisiológico se basan en la ecografía. Bueno, aquí la clave es igualmente los protones alineados hacia cualquier dirección. Yo los meto al campo magnético, empiezan a alinearse, pero lo que yo voy a hacer es meterles un gradiente positivo y un gradiente negativo. Lo que voy a hacer es hacer una diferenciación del movimiento de los protones de hidrógeno, y con esta diferenciación o esta pequeña diferenciación yo voy a tener diferentes intensidades de señal. Entonces, unos pueden girar un poquito más rápido, algunos un poquito más lento. Entonces, eso me va a hacer que cuando me generen señal, me generen una señal diferente. Gracias a esto, yo lo voy a hacer o lo puedo hacer mucho más rápido. Entonces, normalmente lo que pongo es el pulso de refrecuencia, pongo un gradiente negativo y enseguida un gradiente positivo, pero con un ángulo determinado. Aquí sí, en las secuencias eco de gradiente, yo determino el ángulo como tal. Les decía que cercano a los 90 grados, pues voy a tener una máxima intensidad de señal. Entonces, estos spines van a adquirir una diferencia pequeña de fases, lo cual lo cual indica la pérdida de coherencia, o sea, que no están girando a la misma velocidad. Y esto va a ser dependiendo de la duración del pulso de gradiente. Entonces, pulso de radiofrecuencia, gradiente negativo, gradiente positivo, y en algún momento aquí me va a generar una señal y voy a hacer la lectura. Y así es como funciona, ¿no? Ángulo determinado, un tiempo eco, hago la lectura con ese gradiente negativo y ese gradiente positivo. La idea es desfasar un poco todos los protones. Ahora, yo ya sé que puedo obtener imágenes, pero ahora yo necesito programar los parámetros que vimos para yo poder ponderar la imagen. ¿Qué significa ponderar la imagen? Darle importancia a algo más en una imagen que en otra. Es decir, ahora me interesa resaltar el agua, o ahora me interesa resaltar la grasa, o ahora me interesa saturar el agua que tengo de más, o la grasa que tengo de más, y eso es a través de la ponderación de las imágenes. ¿Qué necesitamos realmente para la ponderación de las imágenes? El tiempo de repetición y el tiempo de eco. Dependiendo de la secuencia, pues también vamos a necesitar un tiempo de inversión, ¿no? Para estas secuencias donde vamos a suprimir agua o donde vamos a suprimir grasa. El ángulo de excitación, normalmente para las imágenes, para las secuencias eco de gradiente, pues tengo que definir el ángulo de excitación. Y algunos otros parámetros para poder, como les decía, tratar de compensar la calidad de la imagen, ¿no? Como el campo de vista, el número de promedios de la señal, y bueno, también este contraste va a depender de la calidad que nosotros tengamos en nuestro detector de la señal, que en este caso pues son las antenas de radiofrecuencia. Entonces, el nombre largo e ideal es que cuando ustedes quieran generar o pedir una imagen, deberían de pedir una imagen de acuerdo al nombre de la secuencia. En este caso, tal vez una secuencia, quiero una imagen spin-eco con una ponderación o una secuencia eco-gradiente ponderada ante 2. Entonces, la idea es diferenciar los tejidos del agua y la grasa y los tejidos intermedios. Realmente, quien nos ayuda a controlar la ponderación en T1 es el tiempo de repetición. Entonces, para poder ponderar en T1,
el TR debe ser suficientemente corto para evitar que la relajación longitudinal ocurra por completo. Y la ponderación T2 es lo contrario, ¿no? Tratar a través del control por el tiempo eco el decaimiento total de la señal de T2, donde el tiempo eco debe ser lo suficientemente largo para diferenciar la señal. Y la densidad de protones, que normalmente no se hace tanto en neuro, es tratar de evitar los dos procesos, que no haya tanto el efecto T1 ni el efecto T2. Entonces hacemos, como el tiempo de repetición nos va a controlar más el efecto T1 y el tiempo eco nos va a controlar más el efecto T2, entonces tratamos de disminuir el tiempo de repetición para que sea una pérdida de la señal de T1, y tratamos de disminuir el efecto del tiempo eco sobre el efecto T2. Entonces, si nosotros vamos variando el tiempo de repetición en una secuencia spin-eco, vamos viendo la diferenciación de los tejidos, vamos viendo la diferencia sobre las imágenes. Ahora, es importante saber que no hay un tiempo determinado, que yo les diga 800 milisegundos para un tiempo de repetición para un T1. No está tan definido, porque si ustedes ven, hay cierto margen que nos permite jugar con los tiempos de repetición y los tiempos secos. Justamente también en la secuencia eco de gradiente, si nosotros variamos el tiempo eco, perdón, el ángulo de viraje, vamos a tratar de encontrar esa diferenciación de tejidos. Igualmente aquí, no significa que no haya una ponderación de la imagen cuando hay ciertos grados, sino que puede ser controlado, puede ser determinado de cierto valor hacia adelante o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en general, aquí es el tiempo eco. En una secuencia spin-eco, para obtener una ponderación en T1, los tiempos de repetición deben ser cortos, es decir, menores a 750 milisegundos. ¿Cuánto es lo ideal? Realmente ese es el margen. Aquí están como los márgenes mínimos o máximos. Lo ideal es que ustedes se sienten, que ustedes lo vayan probando inclusive sobre la misma resonancia que tienen, y tal vez lo ideal también sería, lo ideal es que ustedes lo definan también dependiendo como las patologías, ¿no? Es decir, a veces es mejor tenerlas poco ponderadas, a veces medio ponderadas, a veces muy ponderadas. Entonces, para una ponderación en T2 debe ser el tiempo de eco largo, mayor a 75 milisegundos, y un tiempo de repetición largo más de 1500 milisegundos. Y en la eco de gradiente, aquí lo que vamos a ver es el ángulo de viraje y el tiempo eco. Para una ponderación en T1, el tiempo eco debe ser corto, menor a 15 milisegundos, y el ángulo grande, mayor a los 50 grados. Y para ponderación 2, el ángulo debe ser menor a 40 grados y un tiempo de eco largo, mayor a 30 milisegundos. Pues la idea es que si ustedes en algún momento pueden mover los parámetros, lo hagan con la noción de hacia dónde los están moviendo, si los están moviendo más ponderados, menos ponderados, tal vez, no sé, un ejemplo muy burdo, tal vez para algún flujo sanguíneo lo quieran hacer muy ponderado en T2, ¿no? Estas imágenes normalmente, por ejemplo, de Swan, a lo mejor demasiado ponderados, a lo mejor suben los tiempos, ¿no? No sé, dependiendo de la patología. Entonces, hay tiempos mínimos, tiempos tiempos de repetición, tiempos secos mínimos, ángulos mínimos o pequeños o grandes, y sobre eso hay una ponderación en la imagen. Y bueno, pues así tenemos, ¿no? Normalmente las secuencias spin-eco totalmente anatómicas, T1, T2, FLAIR, STIR, etc. ¿no? Y todo lo que tenga que ver con algo funcional, eco de gradiente, ¿no? Un eco de gradiente T2, la difusión, la perfusión, etc. Entonces, estas son las secuencias normales, básicas.
dentro de resonancia magnética. Y bueno, hasta aquí, no sé si más o menos claro, ¿no? La idea de cómo a través de un proceso, que es la secuencia de pulsos, yo puedo obtener información y la hago de acuerdo a las necesidades. Bueno, no son mis necesidades, sino son obtener imágenes así, ¿no? De yo hacer una buena diferenciación de tejidos, una supresión del agua o del líquido, en alguna otra hacer más brillante líquido, etc. Esa es la idea dentro de la resonancia magnética a través de las secuencias de pulsos. Y cualquier otra secuencia de pulsos lleva el proceso básico de spin-echo o eco gradiente, y por ahí generalmente son más pulsos más cortos, etc. Esa es la diferenciación de las demás secuencias. No sé si tienen dudas, preguntas, más o menos. Entonces, cuando decimos que está en fase